El líder de la sociedad vegetariana no podía controlarse a sí mismo. Necesitaba probar el cerdo, tan solo para ver cómo sabía. Y un día de verano les dijo a sus miembros que se iba de vacaciones. Hizo su maleta y se fue de la ciudad. Al llegar a su destino, entró en el restaurante más cercano. Después de sentarse, pidió cerdo asado y esperó a que le llevaran ese manjar. Después de unos minutos, oyó que alguien pronunciaba su nombre y para su sorpresa vio un compañero de la sociedad que se acercaba a él. En ese mismo momento, el camarero llegó con un inmenso plato, con un cerdo asado, con una manzana en el hocico. Después de un momento, el líder exclamó: «¡Vaya! Ordeno solo una manzana y mira con lo que viene». Bueno, es una historia graciosa, pero debajo de la risa se halla la dolorosa realidad humana de que el dominio propio es difícil. Y a lo largo del tiempo, la falta de dominio propio puede arruinar vidas, familias, iglesias e incluso naciones. Por lo tanto, abordemos hoy la pregunta clave: ¿cómo me libera Dios de las adicciones y los hábitos pecaminosos? La respuesta está muy clara en las Escrituras. El dominio propio depende del control de Dios, de entregarle el control de nuestras vidas a Dios. Este es el versículo clave de la semana. Está en Tito capítulo 2, versículos 11 y 13. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Uno pensaría que Pablo podría comenzar con una frase: «La pesada mano de la ley de Dios nos enseña a rechazar la impiedad», dándonos un manotazo cada vez que hacemos algo mal. Pero no, el poder del dominio propio se encuentra más bien en la gracia de Dios. La ley solo puede refrenar la oscuridad interior, pero la gracia entra y establece residencia y comienza a cambiarnos desde adentro. La gracia en nosotros es Cristo mismo, que nos capacita mediante el amor para vivir una vida piadosa. Las leyes son buenas y necesarias en un mundo con personas pecadoras, pero las personas no son motivadas por las reglas, sino por el amor y la gracia. Y es por la gracia que declaramos la idea clave de hoy: tengo el poder de controlarme por medio de Cristo. Dilo conmigo esta vez: tengo el poder de controlarme por medio de Cristo. Una de las historias más hermosas sobre el poder del amor y la gracia se encuentra en la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 15. A lo largo de su vida y ministerio, Jesús hizo amistad con todo tipo de personas, incluso algunas de las más inmorales que vivían en las ciudades a las que viajaba. Eso hacía que los fariseos, los líderes religiosos de la época de Jesús, se enfurecieran. Ellos se quejaban de que él pasaba tiempo con esas personas. Con frecuencia, Jesús contaba historias cortas, llamadas parábolas, que ilustraban el modo en que se sentía con respecto a la gente de mala reputación. Un día contó esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de los hijos acudió a él un día y le dijo que no quería esperar por su herencia, sino que deseaba tenerla ya, antes de que su padre muriera. El padre estuvo de acuerdo y le dio la mitad de toda su riqueza. El hijo, sin mostrar ningún dominio propio, tomó su herencia, reunió lo que tenía y viajó a un país distante. Allí vivió una vida loca y malgastó todo el dinero que su padre le había dado. Poco después, una hambruna golpeó el país donde estaba viviendo. No tenía nada que comer, ni tampoco dinero para sostenerse. Así que encontró un trabajo cuidando cerdos. Mientras trabajaba con los cerdos, tenía tanta hambre que deseaba comer la comida que los trabajadores les daban a los cerdos, pero nadie le daba nada a él. Entonces, el hijo recuperó la cordura y pensó en un plan para regresar a casa con su papá, pedirle perdón y solicitar ser contratado como jornalero en las tierras de su padre.
Cuando regresaba a su casa, mientras estaba aún lejos, su padre lo vio, se llenó de compasión por él y corrió a encontrarse con su hijo. Cuando el padre llegó a donde estaba su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Antes de que el hijo pudiera incluso pedirle que lo recibiera como jornalero, el padre llamó a sus sirvientes. «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Así que el hombre y sus sirvientes comenzaron a celebrar el regreso del hijo. Mientras lo hacían, el hermano mayor, que había permanecido en casa, se enojó mucho y se negaba a participar de la fiesta. El padre se acercó a su hijo mayor y le rogó que entrara a la celebración. El hijo dijo: «Fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Permíteme que lea esta historia otra vez. Un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por desgracia, esta es una historia demasiado común sobre la falta de dominio propio en un joven adulto. Los jóvenes no son los únicos que carecen de dominio propio. Este joven demanda su herencia temprano. Jesús dice que entonces vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Lo que el joven no consideró fueron las circunstancias externas que se hallaban fuera de su control. Una hambruna que deprimió a toda la comunidad. Y sin dinero, lo mejor que pudo hacer fue conseguir un empleo cuidando cerdos. Es seguro decir que había tocado fondo. Mi pastor ejecutivo es un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea. Él sirvió muchos de sus 20 años en la Fuerza como piloto de un avión grande. Y tienen un dicho que se aplica aquí: el accidente ya ha sucedido, tan solo esperamos que el avión llegue al lugar del desastre. El golpe fatal tuvo lugar cuando él demandó su herencia. El joven acababa de llegar al lugar del desastre. Me encanta el versículo 17. Por fin recapacitó. El primer paso para un cambio es aceptar lo que has hecho, sin pero, sin culpas. El segundo paso es mostrar humildad. Este es un paso difícil de dar, pero no tan difícil cuando comienzas a cuidar cerdos. Esa es la belleza de tocar fondo. El joven toma la decisión de regresar a su padre con la esperanza de ser un sirviente para él. Lo que sucede después es una escena muy emotiva. Él se levantó y se fue a su padre. La Biblia dice esto: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El hijo no puede creerlo. El padre le dijo a sus sirvientes: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo. Hagamos un banquete para celebrar, porque este hijo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo encontramos», y empezaron a celebrar. Una de las cosas más difíciles para un padre de un hijo adulto es dejarlo ir cuando está decidido a vivir fuera de control. Si no, ese hijo puede arrastrar al resto de la familia. Le debes decir la verdad
pero también hacerle saber que siempre lo querrás y quieres tener una relación saludable con Él. Cada día en que no estás, oras y miras por la puerta para ver si tal vez regrese a casa con un corazón quebrantado y contrito. El Padre le ofreció amor y gracia. Sí, el Hijo sentirá las consecuencias de sus actos, tal vez por el resto de su vida. Ya ha gastado su herencia. Podría tener pesadillas sobre las cosas que hizo y las personas a las que hirió. Podría tener una enfermedad de la que deberá ocuparse toda su vida. Pero hay algo que nunca cambió: el amor que su Padre siente por él. La historia que Jesús relata tiene una gran aplicación en las relaciones mutuas, pero el verdadero asunto de la historia de Jesús se refiere a la relación de Dios con sus hijos. Dios anhela que vivamos vidas fructíferas y productivas, que le rompemos el corazón cuando perdemos el control y seguimos caminos destructivos. Dios supo que la ley del Antiguo Testamento no funcionaría para el control. En Romanos capítulo 7, versículo 5 y capítulo 8, versículo 3, Pablo nos dice que la ley realmente aviva nuestras pasiones sin capacidad para vencer la carne. La ley puede señalar, condenar e incluso estimular el pecado, pero no puede eliminarlo. El poder, como Pablo dijo en el versículo clave, se encuentra en la gracia de Dios. Parece contra la lógica, ¿no es verdad? Parece que imponer la ley nos mantendría a raya, mientras que la gracia nos haría aprovecharnos de la situación. Pablo aborda este tema de frente en Romanos capítulo 6. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Por gracia, Dios perdonó nuestros pecados por Jesucristo. Hizo por nosotros lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. Su amor y su presencia residen en nuestra vida y nos llenan. De corazón, estas verdades reclaman nuestra lealtad. Recuerda, lo que creemos de corazón dirige lo que hacemos. Nadie me ha enseñado este principio más profundamente que el difunto George Gallup de la organización Gallup. George fue un buen amigo y me ayudó significativamente al comienzo a conformar estas 30 grandes ideas de la vida cristiana que ahora estudiamos. En una de las sesiones de todo el día en Princeton, New Jersey, apartados en la armería del histórico Club Nassau, dialogábamos de la virtud del dominio propio. Parece que yo estaba pontificando orgullosamente que los cristianos tan solo necesitan enderezar sus actos y tener dominio propio para salir airosos de sus problemas. Con el semblante bondadoso y amable de George, él me detuvo y dijo: «Randy, tú no eres alcohólico, ¿verdad?» Sorprendido por la pregunta respondí: «No, no lo soy». Él siguió diciendo: «Bueno, yo sí. Mi padre también fue alcohólico. Cuando bebí mi primer trago, me sucedió algo que tal vez no te sucedió a ti ni a muchos otros. Quedé enganchado y no pude detenerme. Incluso como cristiano lo intenté una y otra vez. Me sentí muy derrotado y estaba arruinando mi vida». Entonces, en un momento de tranquila desesperación, escuché a Jesús susurrarme: «George, si no logras salir de esto, está bien. Yo morí por esta batalla en tu vida y te sigo amando mucho». Hizo una pausa por un momento, reflexionando en ese tierno encuentro con el Salvador, y luego dijo: «Desde aquel momento no he tomado ni un trago. Han pasado más de 30 años». En aquella reunión, la frase «tengo el poder de controlarme por medio de Cristo», la idea clave vino a mi mente entonces. Rendirnos al amor, la gracia y la presencia de Cristo en nosotros es la única manera de poder resultar victoriosos. ¿Quieres aumentar la virtud del dominio propio en tu vida? Considera estas 3 afirmaciones que podrían ayudarte a hacer eso. Número 1. El dominio propio está motivado por la gracia de Dios, no la ley. La ley opera desde el exterior para refrenarnos de hacer lo que tanto queremos hacer en el interior. La gracia opera desde el interior para transformarnos. Puede que quieras ir a mucha velocidad, pero pensar en policías ocultos detrás de una esquina puede hacer que refrenes tu deseo.
Eso es bueno, pero no tan bueno como perder el deseo de ir a velocidad. La gracia puede cambiar el deseo desde el interior porque no está ahí para perseguirnos, sino que ha demostrado su pasión por producir lo mejor para nosotros. Número 2. El dominio propio es capacitado mediante el control de Dios. Si aceptas el regalo gratuito de la salvación, el Espíritu de Dios reside en tu interior. Cuando declaramos nuestra lealtad a Dios, el Espíritu Santo se pone a trabajar cambiándonos en el interior. El dominio propio no se logra al intentarlo con más fuerza, sino al rendirnos con más fuerza a Dios. Número 3. El dominio propio recibe ayuda mediante rendir cuentas amorosamente. Una comunidad amorosa y misericordiosa con otros seguidores de Jesús nos ayuda a mantenerlos en curso y vivir vidas productivas y plenas. Si no crees esto, solo habla con un alcohólico que haya estado sobrio un año. Pregúntale lo importante que ha sido su consejero en AA para él o ella, y tal vez verás lágrimas en sus ojos. Si en verdad deseamos vivir una vida llena de dominio propio, necesitamos colaboradores que nos apoyen. Todos batallamos de muchas maneras. Para Adán y Eva fue una manzana. Para el líder de la sociedad vegetariana fue el cerdo asado que llegó con la manzana. Cualquiera que sea tu tentación, Dios no está ahí para atraparte o castigarte. Su deseo es ahorrarte sufrimiento a ti mismo y también a quienes te rodean. Él quiere que tú y aquellos que te rodean experimenten la vida al máximo. Por eso nos ofrece gratuitamente su gracia. Si tan solo nos rendimos al poder de su gracia cada día, seremos capaces de decir con más confianza: tengo el poder de controlarme por medio de Cristo.